¿Qué tal? Bienvenidos. Comienza Actualidad Central, una discusión abierta a la que están todos invitados. Se dice que se terminó el superciclo de los commodities, vale decir de las materias primas. China, que nos tuvo acostumbrado a un crecimiento de cerca del 10% anual, tuvo una desaceleración y se pronostica hacia el 7%. Estados Unidos, 25% de la economía mundial ha repuntado, sin embargo, su crecimiento, que está cerca del 1,7 y creciendo, no va a suplir, obviamente, la demanda de cobre que viene desde el país asiático. El 90% de las exportaciones chilenas están vinculadas a recursos naturales. El año pasado el 55% aproximadamente del cobre que salió, del producto minero que salió de nuestro país, fue cobre. Hay preocupación respecto a cómo se ve este llamado sueldo de Chile. ¿Cómo van a ser los candidatos hoy día para poder proyectar sus programas de gobierno con un cobre que está cercano a los $3? Muy por sobre lo que fue históricamente antes, pero muy bajo de lo que se esperaba. ¿O es una situación para preocuparse y no alarmarse? Parte de lo que comenzamos de inmediato a analizar. Saludamos de inmediato a doña Leticia Conca, especialista en procesos metalúrgicos. ¿Cómo está? Bien, gracias, muchas gracias por la invitación. Saludamos por allá a don Leopoldo Contreras, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile. ¿Cómo está? Très bien, monsieur. ¿Très bien? Sí, con harta ganas de hablar. Ex ministro de Minería, director del programa minero de la Universidad Central. ¿Cómo está, Santiago González? Muy bien, pues muchas gracias por la invitación, una vez más aquí en su programa. Académico de la Universidad Católica, don Ronald Guzmán, bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días por la invitación, muchas gracias por la invitación y buenos días. Oye, ¿puedo sacarnos un poquito del tema? Nosotros, el tema de hoy es el sueldo de Chile, los desafíos mineros, pero quiero llevarlos a un tema en que la verdad es que quedamos un poquito sorprendidos y quiero que me den su opinión desde el punto de vista de los que son conocedores en la materia minera, que dice que la decisión del Ministerio Público de cerrar la investigación por el derrumbe de la mina San José sin presentar acusación contra los presuntos responsables ha generado indignación y sorpresa. El fiscal regional de Atacama, Héctor Mella Farías, informó en conferencia de prensa que luego de 3 años de investigación no había elementos inculpatorios suficientes contra los dueños de la mina, estamos hablando de la mina San José, Alejandro Bon, Marcelo Kemeny, ni contra los Servicios Nacional de Geología y Minería y la entidad fiscalizadora. Santiago, tú fuiste ministro de Economía, o sea, de Minería. De minería. ¿Cómo ves esto bajo el punto de vista de un minero? Sí, es una situación compleja. Aquí estamos hablando de la arista penal, sí, porque hay una arista civil también que puede seguir adelante. En la arista penal el fiscal estima que no hay responsable y es un poco sorprendente porque sin lugar a duda que los empresarios, ¿no es cierto?, que llevan adelante un emprendimiento minero son los principales responsables de la seguridad de sus trabajadores. Por lo tanto, es difícil de entender que aquí no exista una responsabilidad. Podría existir una responsabilidad civil y no una responsabilidad penal. Claro. Porque las responsabilidades penales existen cuando hay dolo, ¿no es cierto?, cuando hay intención de causar un daño. Por lo tanto, yo creo que uno aquí tiene que preocuparse de cómo miramos esto hacia adelante. Lamentablemente, en ese aspecto no hemos avanzado. La institucionalidad de nuestro país no ha avanzado en lo que es la seguridad de la minería. El gobierno presentó un proyecto de ley donde cambiaba toda la estructura, ¿no es cierto?, y la institucionalidad minera, pero ese proyecto fue rechazado, ni siquiera obtuvo la aprobación para legislar. Por lo tanto, hemos avanzado poco en estos 3 últimos años. ¿Para ustedes cómo ven esta situación? Yo creo que el fiscal que tú has nombrado es el minero 34. Está atrapado. Y creo que si uno mira la cosa en la perspectiva, nosotros pensamos que hay un organismo en este país que está muy pobre, que es Cernagemín. Cuando hablamos aquí de la gran minería del cobre, hablamos que somos los potentes de la minería y tenemos un Cernagemín de país en su desarrollo. Ni siquiera somos capaces de invitar a canadienses o a australianos que tienen poderosos organismos respecto a eso. Y esa, a mi juicio, podría ser una de las causas, ¿no es cierto?, del problema que tenemos hoy día en prevención de riesgo y salud ocupacional. ¿Inseguridad o seguridad en la minería, qué relación tiene con la productividad? Porque dice, oye, me pongo a ponerle mucha seguridad, pierdo productividad, gano menos plata finalmente, saco menos utilidades. En términos generales, la industria minera es una industria segura. Sí. O sea, eso si uno lo mira y lo compara con otras industrias, se destaca la minería. No obstante, uno debe distinguir minerías. Claro. La gran minería, la mediana, la pequeña, empresas mineras de contratistas, y yo creo que ahí uno puede ver distintas realidades.
Y el término de productividad, obviamente, yo creo que somos víctimas de una baja productividad en términos generales. Respondiendo a tu pregunta, yo voy a citar una frase de un minero, dice: uno de nosotros tendría que estar muerto para tener justicia. Y yo creo que eso es un tema interesante analizar. Claro, porque finalmente no hubo víctimas fatales, casi ¿Cuál es la ni sensación siquiera delito lesiones. O sea, después de todo lo que vivimos con los mineros, ¿qué es lo que pasa al final? ¿Por qué esto se cierra? O sea, al final no hubo responsabilidad de los dueños en esto, siendo que uno, si puede entrar a analizar con más detalle los informes técnicos, se da cuenta que sí hay responsabilidad. No puede echarle la culpa al cerro en esto. Exactamente. Leticia, ¿usted cómo lo vio? ¿Se sorprendió? Sí, por supuesto. Y lo que yo creo de verdad es que la legislación chilena es complicada, es tremendamente enredada para definir culpables o inocentes, no es directa en el fondo, porque hay un potencial criminal en las fallas que hubo que no murió nadie, es maravilloso, pero podría haber muerto mucha gente, podrían haber muerto todos, por lo tanto potencialmente hay un crimen. Pero en beneficio de los empresarios es que hay una cadena de toma de decisiones. Exacto. Entonces uno no puede dejar de lado ese punto. Pero finalmente el empresario, que es el dueño de la mina, es el principal responsable, porque tiene claridad técnica respecto. De acuerdo, pero también tiene que ser fiscalizado. También entendemos que ya un poquito de historia, que hubieron autorizaciones para que eso funcionara, que hubieron acusaciones también para que eso se parara, etcétera, etcétera. Pero tú mismo dices que el CERNAGEOMIN no tiene suficientes herramientas para eso. Entonces, si no tienes un elemento fiscalizador, entonces ¿en quién recae la responsabilidad? Finalmente... Yo creo que es responsabilidad de todos. Sí. Yo creo que lo primero que uno tiene que hacer acá es asumir una responsabilidad general, no apuntar con el dedo a una persona, a una institución, no solamente acusar a los dueños, porque alguien permitió que esa mina operara y haya un tema de fiscalización. Yo creo que la responsabilidad, como le he dicho antes, parte de cada persona. Uno es responsable de su propia seguridad, y ahí también yo creo que alguien que mandó a esa gente a trabajar en ciertas condiciones también tiene cierta responsabilidad. Pero fíjate que yo creo que lo que tú preguntaste respecto a si la productividad es afectada por la seguridad, yo creo que no. Al contrario. Al contrario. O sea, un día que tienes un accidente y paras, por ejemplo, el caso Codelco, ¿cuánto significa? ¿45 millones de dólares en producción? Bueno, pasemos al tema que nos convoca. Perfecto. Santiago, ¿peligra el sueldo de Chile con esta baja de crecimiento de China? Y digo el sueldo de Chile porque nosotros lo llamamos así. ¿Y está bien llamado el sueldo de Chile? Mira, yo diría que sí, porque la minería, sin lugar a dudas, es la actividad económica o una de las actividades más económicas más importantes que tiene nuestro país. Estábamos conversando hace unos minutos, representa el 15% del PIB, ¿no es cierto? Casi el 20% de los ingresos de nuestro país. Por lo tanto, es una actividad económica muy importante y nosotros como país dependemos de la minería. Sin embargo, esa dependencia, ¿no es cierto?, que se basa fundamentalmente desde el punto de vista económico en el precio, es algo que no depende de nosotros. Nosotros como país no controlamos el precio, sí controlamos los costos, ¿no es cierto?, sí controlamos la producción. Por lo tanto, yo diría que la minería hoy en nuestro país está en una etapa extremadamente compleja. Nosotros estamos corriendo un gran riesgo. La producción minera de cobre en Chile no ha aumentado en los últimos 10 años. Hace 10 años que estamos produciendo 5.400.000 toneladas de cobre fino. Este boom de la minería se ha producido por el aumento de los precios, por lo que China ha empezado a consumir y ha generado... O sea, al aumento de los precios se nota menos que puede ser ineficiente. Claro, y además quería agregar eso, no solamente la producción no ha aumentado, sino que la productividad ha bajado. Las leyes han disminuido, pero lo más importante, lo más riesgoso y lo más problemático para el país es que los costos de producción de Chile han aumentado brutalmente en los últimos años y se han acercado peligrosamente a los precios que estamos viendo hoy día en el mercado. Ahora, digo una cosa... Yo pienso que, agregándole algo a lo que está diciendo Santiago, yo no creo que sea un tema de precio hoy día, el tema de la industria del cobre. Hoy día hay un cambio estructural del mercado del cobre y de otros commodities que tienen que ver con el desarrollo de China. Y aquí hemos estado hablando de China sube el PIB y sube la demanda de cobre, baja, y todos estamos esperando que India entre como player a este partido también. Entonces, hoy día nosotros siempre hemos postulado como instituto la creación de una unidad de inteligencia de mercado que debería ser Cochilco. Entiendo que lo hacen en saber exactamente qué está pasando en China y en India. Lo hacen los japoneses a nivel mundial. Yo creo que ese es un camino y a mi juicio deberíamos hablar más del cambio estructural, ¿no es cierto?, que se está produciendo en el consumo,
que de política de precios. Pero Porque uno podría decir, oye, que somos ineficientes los chilenos, de puro tontos, somos poco productivos respecto al cobre. Pero hay condiciones que inciden en esto. Me explico, a lo mejor será la energía, será el agua, será a lo mejor lo que cuesta la mano de obra. En fin, ¿cuáles son los factores que nos hacen a ser poco competitivos y por qué podría ser más competitivo Perú, por ejemplo? Yo creo que por el lado de los ingresos, uno en realidad, como acá se ha dicho, no tiene mucho que hacer respecto al precio. En realidad yo creo que somos hasta tomadores de pedido de cobre. Por el lado de los costos, uno podría entrar a analizar un poco más y darse cuenta que, por ejemplo, Chile tiene uno de los costos de energía más altos, o sea, $180 el megawatt, y eso, si uno lo compara con Perú, es más de 3 veces lo que Perú tiene en términos de costo de energía. Además, Chile también tiene situaciones específicas respecto a sus yacimientos, o sea, las leyes han decrecido bastante. Pero ha faltado una decisión política para, por ejemplo, tener energía eléctrica más eficiente, más barata, o por último una matriz energética, la famosa matriz energética que todavía no existe. Yo creo que ha faltado decisión. Ha existido mucha discusión y al final uno ve que los proyectos no han agregado energía. Y la minería depende de la energía. Entonces, sobre todo la del norte, que no tiene... Yo voy a decir una herejía, Pablo. Mira, mucho se habla hoy día en los movimientos sociales de la nacionalización del cobre. Yo creo que está más cerca de nacionalizarse es la energía. Si los actores que están en este juego no hacen lo que tienen que hacer para que este país sea competitivo. Hoy día estamos capturados por 3 generadoras, que las cuales ponen los precios y hacen lo que quieren en este país. Oye, esa es nuestra visión. Una pregunta, ¿Chile ha podido desarrollar tecnología para explotar más eficientemente sus commodities mineros? ¿Y por qué en ese contexto, si es que Chile lo ha desarrollado o no, por qué Perú es más eficiente que nosotros? Es que el tema es un tema de productividad, porque los equipos mineros, en realidad nosotros tenemos la tecnología de punta en lo que es procesamiento de minerales y equipo minero. Pero dependemos también de la mano de obra, de los operadores, y eso ha caído en el último tiempo, la productividad. Sin embargo, los salarios se han multiplicado por 2, por lo menos. Entonces, en dólares por tonelada, la mano de obra es muchísimo más cara. Santiago, en ese sentido, a ver, porque podemos ver que las mineras, el cobre, la minería en general, los commodities, pueden salir miles y miles de millones de dólares en venta. Pero ¿en qué manera incide directamente en el aporte que se le hace plata al Estado? Por eso, yo creo que eso es lo importante que hay que explicarle a la gente. ¿En qué le incide a él la minería? Claro. Los candidatos presidenciales, cuando hacen campaña, no dicen, mire, vamos a aumentar la productividad minera, vamos a producir más cobre. Dicen, vamos a dar más salud, vamos a dar más educación, vamos a dar más vivienda, vamos a mejorar el empleo. Pero para que eso ocurra, tiene que haber más minería. Y tiene que haber más minería eficiente. La minería genera entre 8.000 y 10.000 millones de dólares al año al fisco de Chile, un 20% de los ingresos de la nación. Nosotros tenemos que preocuparnos de desarrollar políticas públicas que permitan, ¿no es cierto?, el desarrollo de la minería en nuestro país. Por ejemplo, en este país no hay ningún incentivo a la exploración. Y la minería existe y subsiste en el largo plazo si hay exploración minera. Si tú no tienes exploración, no tienes nuevos yacimientos. Si no tienes nuevos yacimientos, los yacimientos viejos bajan las leyes y disminuye la productividad. Por lo tanto, como país, como política pública, incentivo a la exploración minera en Chile. ¿Codelco es eficiente? Yo diría que Codelco, con todos los problemas que tiene, ha disminuido su productividad en los últimos años. Porque Codelco tiene otro problema, que es un problema muy grave y que nosotros tratamos de resolver en nuestro gobierno con la ley de gobiernos corporativos. Codelco no maneja el volumen ni los recursos para sus inversiones. Las inversiones de Codelco dependen del Estado. Acabamos de ver que el gobierno le negó una capitalización a Codelco de 1.000 millones de dólares y finalmente le autorizó, ¿no es cierto?, usar parte de las utilidades retenidas, que no es un flujo de fondos efectivo. Codelco necesita inversión. Si Codelco no invierte, la productividad disminuye, la producción disminuye y los ingresos para el país también disminuyen. Mira, Fernando Puente dice, ¿es Codelco una bolsa de trabajo para los gobiernos de turno? Nos pregunta porque siempre se dice eso y siempre se ha hablado de que se tiene que abrir las ventanas, que entre la transparencia de Codelco. Yo quisiera volver al tema de Santiago, en el sentido de que efectivamente hay problemas de financiamiento. Pero también hay que romper un mito, que se habla del investment grade, o sea, del grado de inversión que bajaría en categoría si se financia. Codelco puede salir a financiarse. ENAP, que tiene condiciones peores que las de Codelco, está financiándose en el mercado. Ahora, hay no vender activos
importante de Codelco, que en el fondo sería una privatización silenciosa. Oye, @actualcentral para que participes en este programa, tus aportes, tus consultas, ahí está el Twitter, o en #actualidad central. Vamos a hacer una pausa y ya estamos de vuelta y entramos también más en profundidad en este tema minero. De vuelta a esta discusión abierta, Actualidad Central. Una pregunta que nos hace Vivian Grossman, que yo creo que es muy común dentro de los chilenos, que dice: Chile nunca ha vendido ollas, solo venden material, no ha generado tecnología o sistemas de negocios ad hoc. ¿Por qué no vendemos manufacturado? ¿Es más caro manufacturar en Chile? A ver, nosotros no tenemos la estructura, ¿no es cierto?, para poder manufacturar, y el costo de manufacturar en Chile, ¿no es cierto?, indudablemente que en este momento sería mucho más caro que hacerlo afuera, en los lugares donde se manufactura. El problema es otro, el problema es que nosotros el 50% o el 40% del cobre que estamos exportando, lo estamos exportando como concentrado. Pero entonces, y exportamos cátodo. Pero tiene una explicación económica. Hay una solución. Económica. O sea, los principales clientes de Chile quieren comprar concentrado porque tienen las fundiciones. Claro, por lo tanto, no es negocio. No es negocio, pero a la pregunta que va ahí, Sí. en Argentina existe la producción de todo esto tipo, ollitas, llaveros, hay toda una producción, una cadena de producción esa. Nosotros vamos a comprar allá. Y en Chile no se le vende concentrado a cualquier ciudadano de este país para hacer el negocio del cobre. Piensen ustedes en el tema de la salud. O sea, aquí, si nos ponemos serios, todos los hospitales deberían tener cobre, todo el metro debería tener cobre, por lo tanto, el consumo sería espectacular. Por lo tanto, hay que instalar la manufactura en Chile respecto a esos temas, para partir. Un alcance. Cuando uno mira esta industria en una cadena de valor o en una cadena extendida, uno puede distinguir distintas etapas, desde la exploración del yacimiento hasta el descubrimiento, la explotación y la venta, ya sea de concentrado o producto final. Y claramente el negocio minero está en encontrar yacimientos y explotarla a una tasa adecuada. Ahora, parte de los costos, ahí te pregunto a ti, Leticia, ¿incide, por ejemplo, los salarios? Claro que sí, 30%. Y ahora, ¿y estos salarios en Chile son desproporcionados y no hacen poco eficientes? Hoy día los salarios en la minería son a nivel internacional, como los de Australia, como los de Canadá. Es decir, tenemos salarios de países desarrollados en el ámbito minero. Eso no es malo. Pero hay un No, segmento, no es malo. Pablo, hay un segmento de que las empresas extranjeras en Chile han empezado a traer sus propios ejecutivos, y eso triplica los gastos. O sea, pero eso se produce por una situación muy especial, sí. porque en Chile no tenemos la cantidad de profesionales para abordar el desarrollo que ha tenido la minería. Y además no tenemos técnicos. Santiago, no te vayas por ese lado, porque lo que estoy diciéndote yo es que los equipos ejecutivos que antes, pongamos el caso de Diego Hernández en Escondida, él armó equipos chilenos. Hoy día no, anda a meterte a Escondida. Hay colombianos y de todos los países. ¿Pero por qué pasa eso? Ya, pero ese efecto fue otra cosa. Porque Es que ahí sí, en la misma línea. Hay un segmento ahí que no está tabulado en el fondo. Pero mira, en los últimos 5 años se produjo un boom de proyectos mineros y subió el costo de diseño de proyectos. Y mucha gente que estaba en faena, en operaciones, que antes no se venía a Santiago porque los sueldos acá eran menores, migró. Por lo tanto, las faenas quedaron con muy poco personal ejecutivo y técnico, y están haciendo diseño de proyectos acá. Entonces ha habido una escasez efectivamente en los últimos 8 años en todo sentido, y una movilidad tremenda, lo que genera por supuesto desestructuras y problemas al final en la productividad. Santiago, ¿por qué no por una carrera de ingeniería en minas? Bueno, nosotros, usted sabe, Pablo, estamos lanzando nuestra carrera de ingeniería. Santiago, que la tira así como que la idea es mía. El año 2014 la Universidad Central abre su carrera de Ingeniería Civil de Minas, pero no solamente eso, yo diría que hay algo más importante. El año 2014 estamos saliendo con 3 carreras técnicas para la minería. Eso es súper bueno. Eso es una necesidad mayor de profesionales. Vamos a formar técnicos universitarios de nivel superior para la minería en 3 carreras. Así que desde ya invitamos a los jóvenes chilenos a incorporarse a la minería a partir con carreras técnicas. Si es que no quieren esperar 6 años, en 2 años ya pueden empezar a trabajar en minería. Luego Alexis Sánchez le dio el pase a Messi, se dieron cuenta, se la tiré para que tirara, si yo ya sabía. Pero es verdad, era importante que lo comunicaras porque la escasez de profesionales es un déficit. Oye, y buenos sueldos. Oye, fíjate que de las universidades privadas en nuestro país, y aquí don Leopoldo lo debe saber, de las 30 universidades privadas no hay más de 4 que están en el ámbito de la minería. Las universidades privadas no han entrado al mundo de la minería.
Por lo Sí, tanto, pero es yo importante yo abordar quiero ese hacer un tema. alcance. Sí, Ronald, dale. Yo creo que es muy bueno que la gente se informe también de qué es lo que ofrecen las carreras mineras. Estudiar ingeniería en minas o ingeniería en metalurgia o geología no es una carrera de pizarra y libro. No. Hay que tener laboratorio, hay que tener salidas a terreno, hay que tener un staff de profesores con experiencia en minería. La experiencia es un activo muy importante. No es solamente tener un doctorado, muchas veces se privilegia el hecho de haber pasado por una operación. Por lo tanto, esto de ofrecer carreras mineras prácticamente al voleo, creo que es un tema que es importante que se analice. Nosotros con el Instituto hemos discutido este tema, porque si bien este tema de la escasez es bastante mencionado, es bien relativo, porque yo creo que no se necesitan tantos ingenieros de minas. Uno mira la operación y lo que más se necesita son mantenedores. O sea, Técnicos. Técnicos. Ahora dime una cosa, a ver, ¿cómo van a perfilarse de ahora en adelante el trabajo que va a tener que tener la minería y la explotación de cobre en general en Chile? Me explico, ya sabemos que tiene que ser más eficiente, vamos a necesitar más mano de obra. ¿Qué más hace falta y qué rol tiene que cumplir el Estado en ese sentido para que no se nos metan en Déjame otros terminar países? el tema de la enseñanza de la minería en Chile. Nosotros hicimos un encuentro en la USACH con todos los departamentos de minas privados y públicos, y privados fueron los que tienen que ir, ¿no? Nosotros estuvimos ahí por Leopoldo, así es. acuérdese. O sea, dieron la cara en el fondo, porque la crítica es dura. Y como decía mi colega acá, si tú no tienes infraestructura, si tú no tienes formación docente, no han ido ofreciendo la carrera para que los cabros después queden en la calle. Y no nos encontremos en 5 o 10 años más con miles de técnicos en las plazas conversando. Claro. Sí, ese es el tema. Entonces nosotros le damos ese toque de seriedad al sistema. Eso es importante. Fíjate que nosotros en la universidad hemos trabajado durante 3 años y no quisimos lanzar la carrera de minería con anterioridad. Hemos trabajado 3 años posicionándonos en el mundo de la minería. No más, ¿no es cierto? No lleváis 3 años, lleváis más 4. No, 3 años, pues acuérdese que salimos en 2010. Ah, ya. Usted lo saca por gobierno y yo lo saco por programa en que estuvimos juntos. Entonces hemos hecho un trabajo de fondo, partimos con un programa minero, hemos estado en el mercado, por lo tanto ahora creemos que estamos en condiciones ya de salir y ofrecer la educación en el área de la minería. Hay mucha responsabilidad, Pablo. Hay universidades que tiran vacantes por 700 personas. Hoy día hay serios problemas para conseguirle práctica a los estudiantes. No, pero ustedes tienen una ventaja como mundo minero, que al ser un mundo en el cual los profesionales se conocen todos, es fácil acudir como institución de educación a decir, oiga, voy a meterme aquí y acá, y ustedes le pueden decir, mira, por lo menos en estos lados no deben encontrar si no tenía esto. O sea, está un poquito más cerrado, no está atomizado el mundo minero, por lo tanto, hay una relación más directa entre las facultades y el mundo minero. manejarlo de manera responsable. El Estado, a mi juicio, está ausente porque las políticas públicas de este país en enseñanza las dicta la Fundación Chile. Ahora, dime una cosa, ¿cuáles son los desafíos? ¿Sí, está bien? Esa es la visión del instituto. Sí, pero por supuesto. No es Leopoldo Contreras que está hablando, es el Instituto de Ingeniería de Mina con 83 años en el mercado de la minería. Dime una cosa, ¿cuáles son los perfiles que van a tener que trabajar de ahora en adelante las empresas mineras, el mundo minero? Me explico. Las dificultades son estas, las ventajas son estas, los atributos son estos. El superciclo de los commodities va a pasar bastante tiempo a lo mejor para que se repita. Entonces hoy día decimos, bueno, hoy día hay que adaptarse y hacer así. Tal como en un momento los periodistas tuvimos que pasarnos de la máquina a escribir al computador, ustedes se van a tener que pasar de qué a qué. Mira, yo creo que los desafíos de la minería son muy claros. Nosotros tenemos que bajar el costo de la energía. Por lo tanto, tenemos que tener más oferta energética en el país. Tenemos que diversificar la oferta de la energía. Nosotros no podemos desarrollar minería con un costo energético 3 veces lo que tienen nuestros competidores. Ese es un tema clave. Segundo tema clave, el agua. Nosotros en Chile no tenemos agua. Ya las empresas mineras, ¿no es cierto?, están empezando a operar con agua de mar, con agua desalada, pero para eso necesitamos energía, porque los proyectos mineros están a 3.000 metros de altura y tenemos que levantar, ¿no es cierto?, la energía. La innovación tecnológica es clave en la minería chilena. Y Chile es un país que ha avanzado en innovación tecnológica. Tenemos equipos autónomos, ¿no es cierto?, tenemos institutos de investigación. Hay un instituto de investigación que habría que potenciar, que es el CIM, ¿no es cierto?, que es el histórico Instituto de Investigación Minero y Metalúrgica de Chile, que también se le ha abandonado. Por lo tanto, los desafíos están, los desafíos existen. Lo que tenemos que tener es voluntad política para implementar, ¿no es cierto?, estas políticas públicas. Y condiciones. A la vuelta, ¿podemos exportar tecnología en explotación de yacimientos, en minería? A la vuelta me lo contesta. Esta es la discusión abierta de Actualidad Central, ya volvemos.
Ya estamos de vuelta acá en esta discusión abierta. Hay un par de Twitter, a ver si los contestamos cortito. ¿Qué dicen estos Twitter? Ahí van en el generador de caracteres. Ahí están en el generador de caracteres. Leí todos los pases. Ya. Somos recolectores y recibimos sueldo acorde al bajo valor agregado. Ahí lo dice Claudio B. Cortatep. ¿Será así? ¿Tiene parte de razón o no? Sí. Encuentro que tiene razón. Sí. Bien, Claudio. Y Gonzalo Rojas dice: el cobre sigue siendo, supongo que dice, sigue siendo el sueldo de Chile hasta que haya otro financiamiento. Es así, hasta que otra fuente de financiamiento. Hasta que inventemos otra cosa. Y hay un problema grave con el sueldo de Chile. El grafeno. El grafeno es un producto que se acaba de inventar hace 3 años, o sea, ayer. ¿No es cierto? En los laboratorios los físicos que ganaron el premio Nobel el año 2010. Y el grafeno es un competidor directo en el precio del cobre. Ahora, esto está en etapa de descubrimiento. Viene un proceso de creación y de industrialización que puede durar 10 o 15 años. Pero 10 o 15 años es mañana. Yo diría que el gran nicho de eso va a ser la microelectrónica. La microelectrónica, pero la conductividad eléctrica también. ¿Tenemos posibilidad de exportar tecnología? No. Yo creo que no. Nosotros sí tenemos posibilidad de exportar gestión de conocimiento. Es decir, cómo utilizamos la tecnología que los proveedores han desarrollado, los proveedores de equipo minero y de desarrollo de plantas han hecho. Nosotros eso sí podemos hacer, pero no exportar tecnología hoy día. ¿Qué pasa con la diversificación de la minería? Me explico. Como tú decías, hablamos del litio. Pasó lo del potasio, Pablo, que nosotros no teníamos idea. Para reforzar el tema de los desafíos, hay uno que es súper clave y muy grave. El caso de Punta Alcalde, aprobado por el Consejo de Ministros, fue rebatido por el Ministerio de Corte de Apelaciones de Copiapó. Sí. Bueno, está pasando eso, o sea, tú puedes aprobar proyectos hoy día y la justicia te lo echa para atrás con la demanda de las comunidades. Claro. Ese es un problema grave para el desarrollo de los proyectos mineros. ¿Qué es grave? ¿Que la justicia lo eche para atrás o que no existe un marco en el cual nosotros podemos no exista claridad frente y reglas del juego, y que también nuestros colegas o las personas que hacen esos proyectos lo hagan bien? Porque los jueces, algunos que hemos conversado, no los jueces mismos, pero yo he escuchado dicen que no son bien presentados. Yo he escuchado de la gente que hace proyectos que no tiene claridad de lo que tiene que cumplir. No está la normativa clara respecto a cómo, al qué, y no está claro. Diversificación, vamos para allá. En términos de los otros minerales que nosotros contamos, veíamos lo del potasio, que nosotros lo suspendimos, que bajó el precio, producto de que en el fondo se hicieron los carteles. Hablábamos del litio. ¿Cuál es la importancia de los otros minerales que no son el cobre acá en Chile? ¿O es marginal? Hay un elemento que es netamente propio de la naturaleza, o sea, difuso de cobre, de fierro, de oro, de plata y de algunas sales, de elementos no metálicos, que son los que tenemos que sacarle mayor provecho. Entonces, es relativo, y segundo, es muy fuerte hoy día el impacto que tiene el cobre. Entonces, entrar como una diversificación en términos de política minera no es tan fácil, no es tan sencillo. Entonces, yo creo que hay que mirar muy bien qué es lo que le conviene a Chile: diversificarse a través de sus recursos naturales, diversificarse, como decía acá Leticia, a través de su conocimiento, investigación, acumulado hace mucho tiempo. Yo creo que Chile tiene experiencias únicas en explotación, por ejemplo, de minas subterráneas a gran escala, y eso hoy día que es un activo que yo creo que es perfectamente exportable. Entonces yo creo que hay que mirar muy bien cuál va a ser la estrategia de desarrollo de Chile en términos de utilizar lo que tenemos, que son los recursos naturales, para el beneficio de todos los chilenos. Yo creo que hay un sentido... En relación al litio, nosotros hicimos una propuesta como instituto de crear una empresa con un porcentaje importante privado, 51 y 49 estatal, para desarrollar el litio en Chile, pero ese 51% privado deben ser empresas manufactureras que aporten valor agregado a lo que nosotros estamos vendiendo y que se haga en Chile. ¿Los yacimientos de litio son interesantes en Chile o son acuáticos? Bueno, las reservas de litio en Chile son muy grandes, y déjame agregar algo a lo que dice Leopoldo. Nosotros en el gobierno de la presidenta Bachelet desarrollamos una política para el litio, y lo hicimos junto con el Instituto de Ingeniero de Minas, lo hicimos junto con el CIM, e invitamos también a parte del sector privado. Esa política pública, ¿no es cierto?, que nosotros desarrollamos, consideraba crear el Instituto Nacional del Litio, que era un organismo público-privado, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó por eso? ¿No pasó nada? Bueno, esa política pública no se implementó. El actual gobierno cambió el eje, ¿no es cierto?, por la licitación de producción de litio, lo cual terminó en un desastre. Por lo tanto, yo creo que esa política pública de promoción del litio,
que si bien es cierto hoy día no es un mercado importante a gran escala como el cobre, sí lo puede ser en 15 o 20 años más. Y en minería tenemos que mirar con visión de largo plazo a 25 años hacia adelante. Ahora, ¿hasta qué punto nosotros vamos a tener que estar dependiendo de los comportamientos económicos que tengan en el exterior? Si bien es cierto, nosotros pasamos una recesión bastante acotada, en la del 2008-2009, hoy día vamos a tener que estar preparados para la contracción china, que todavía no se había reflejado a lo mejor en los pedidos. Sí, ya está viendo reflejado en las mismas empresas mineras, que ya empezaron a frenar un poquito sus presupuestos. Aquí nos pregunta alguien, y por algo lo de decir, Diego Cabrera dice, ¿cuándo se activarán las contrataciones en las mineras? Porque dicen que hay tanto trabajo y no pasa nada. Entonces, ¿cómo estamos preparando para los próximos años? ¿Cómo se está preparando la industria? ¿Cómo ustedes ven que están a lo mejor frenando presupuestos? Una cosa que una verdad cuesta una catedral, Pablo. ¿Mm? Esto es de largo plazo. O sea, si aquí se hizo una cartera de 100 billones de dólares en inversión, se va a dar, pero en 30 años. Claro. Claro. Y hay que prepararse para eso. Y sistemáticamente, ojo, y hay otro tema más que los colegas nuestros y los estudiantes técnicos tienen que tener claro. Canadá y los países mineros están dando muchas posibilidades para capturar técnicos. Sí. Claro. Canadá está ofreciendo 75.000 vacantes en técnicos hoy día. Entonces, ojo, no solamente Chile el tema, o sea, aquí viene el tema del inglés. Los viejos nuestros tienen que salir para afuera si esta cuestión es así. O sea, pega a ver. Pega ahí. Sí, yo creo que hay que entender bien que la industria del cobre y la industria de los recursos naturales es una industria cíclica, o sea, vive ciclos de alto y bajo precio. Y nosotros hemos vivido ciclos, y en particular a mí me tocó egresar con un precio del cobre de 60 centavos. Claro. Y un precio del oro de $350 la onza. Y bueno. Y vivíamos felices. Yo no sé si... Claro. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado en esto. Y lo importante, yo creo, es que no nos pase lo que pasó con el salitre. Eso es muy importante, porque podemos tener cobre a lo largo de todo Chile, pero si pasa lo que pasa en el salitre, yo creo que, y acá el colega mencionaba el grafeno. Entonces yo creo que ahí hay un desafío no menor. Fíjate que durante todo el tiempo, por lo menos 20 años de mi carrera, yo viví con el precio del cobre que máximo llegó a $1.50. Y en esa época, que subiera de $1 era peligroso, porque generaba alternativas y posibilidades de buscar sustitutos. Por eso nos vendían. Entonces, nosotros no tenemos un problema de precio de cobre, lo que tenemos es un problema de alza de costos. Pero si el alza de costos, tío... el problema que tenemos hoy día es la energía, principalmente. Energía, agua. ¿Cuánto nos vamos a demorar si es que hoy día se tomase la decisión de que se va a construir esta central, ojalá que sea lo más limpia posible, y la otra, en cuántos años y va más rápido el establecimiento de los yacimientos de la explotación nueva? Porque hay un montón de proyectos que están parados en el norte por un montón de plata. ¿Y cuánto se van a demorar en construir las centrales que se requieran para esta energía? O sea, ¿qué va a llegar primero? Si tomaran la decisión hoy día, se demorarán 3 años. En los próximos de 5 a 10 años, yo creo que es más o menos la decisión. Por lo menos. ¿Y cuánta energía es la que nos está haciendo falta en términos de electricidad? Mira, más que hacer falta energía, lo que hay que hacer es bajar el costo de la energía. Pero la bajamos si tenemos mayor oferta. Claro, por lo tanto tenemos que crear oferta para poder aumentar la competitividad. Pero fíjate que el país ha cambiado en los últimos 10 años. Y eso ha sido gracias a la minería. Por lo tanto, no podemos olvidarnos que nosotros como chilenos vivimos de la minería. Los ingresos provienen de la minería. El efecto multiplicador de la minería es tremendo. El presupuesto de la nación hace 10 años eran 30.000 millones de dólares. Hoy día son 60.000 millones de dólares. Y esos ingresos, en gran parte, han y en la minería trabajan 700.000 personas si tú tomáis todas las externalidades positivas de lo que significa tener un plan minero. Leopoldo, ¿qué nota le pone usted al actual Ministerio de Economía, su ministro, y del trabajo que se ha hecho en este gobierno? ¿De economía o de minería? Minería, perdón. Minería. Mira, el ministro actual, yo trabajo con él con las cuerdas paralelas, tal como inventó Piñera las cuerdas paralelas con Perú. Es una excelente persona, es un tipo que te escucha, pero no tiene plata, pues. ¿Por qué? Porque siempre el Ministerio de Minería ha sido mirado como la última chupada del mate, como dicen. Jamás se le ha dado el presupuesto que le permita liderar el sistema, tanto en fiscalización, CNGB, Cochilco, el mismo SIM, entonces, están muriéndose, bueno. Entonces, ahí se requiere, lo que dicen acá, una visión política de largo plazo de potenciar el Ministerio de Minería. ¿Qué nota le pone usted el trabajo que ha hecho el Ministerio de Minería? Difícil poner una nota. De partida, el ministro actual es profesor nuestro en la Escuela de Ingeniería. Yo creo que más que la nota de la persona, yo creo que el Ministerio está con nota pendiente. Sí. Yo creo que históricamente el Ministerio de Minería ha sido
bastante bien mirado. Si uno mira los proyectos de ley, quizás el único que uno podría mencionar es el ley de cierre de minas, que yo me acuerdo que partió el 2000 con su discusión y el año pasado... 2009, y el año pasado se aprobó, y creo que cuando se aprobó ya se decía que había errores, entonces yo creo que tiene nota pendiente. No es fácil ponerle una nota 1 o una nota 7, yo creo que es un tema pendiente y es un llamado a atención, creo. Y ese tema del cierre de faenas mineras es súper importante y está dejando a muchas empresas afuera, sobre todo la minería. Leticia, ¿qué nota le pones? Lo mismo que ellos. No, yo creo que tiene nota pendiente el ministerio, no el ministro. Sí, el ministerio en general. Sí, yo creo que es así. Pero mira, ¿qué nota le pones? yo te diría que la minería en Chile se administra entre el Ministerio de Minería y Codelco. El Ministerio de Minería lo que tiene que hacer no es hacer inversiones en minería. Las inversiones en minería las hace Codelco. El Ministerio de Minería tiene que crear políticas públicas que permitan desarrollar la minería en Chile. Nosotros creamos algunas políticas públicas, la ley de gobiernos corporativos de Codelco, por ejemplo, que cambió el estatuto administrativo de Codelco que tenía hacía 35 años y que le dio una visión de largo plazo a la empresa, que la sacó de la órbita del gobierno. La ley de cierre de faenas mineras, don Leopoldo, se trabajó en nuestro gobierno y se aprobó en este. Pero el huracán Wagner entregó una versión totalmente distinta a la que se trabajó. Nosotros trabajamos esa ley de gobierno corporativo. La ley de persona competente también se aprobó en el gobierno de la presidenta Bachelet. Entonces las políticas públicas, la propuesta para el litio, la ley que traíamos nosotros de pasivos mineros ambientales, tampoco se llevó adelante. Entonces yo te diría que en materia de políticas públicas ha habido un retraso importante en estos últimos 3 años en materia minera. A ver, las 3 políticas públicas necesarias y urgentes que implementar dentro del corto plazo. Mira, yo creo que en materia minera es muy sencillo. Primero, renovar la institucionalidad minera en este país. Nosotros tenemos que crear el Instituto de Geología, ¿no es cierto?, nacional. Tenemos que reforzar a Cochilco, porque Cochilco es la materia gris de la minería en Chile. En Cochilco es donde se piensa, en Cochilco es donde se hacen los estudios. Esa debería ser la unidad de inteligencia minera. De la inteligencia minera. Fortalecer la investigación, ayudar al CIM, potenciar el CIM. Esas son políticas mineras de largo plazo. Implementar una política para el desarrollo del litio, implementar una política, ¿no es cierto?, para fortalecer la exploración minera en nuestro país. Y por último, ¿no es cierto?, revisar cada cierto tiempo la renta minera que obtiene el país producto del desarrollo de los proyectos de la minería privada, que también es una política. Para el corto plazo, políticas de Estado. Y yo confirmo lo que dice Santiago, o sea, aquí se requiere una institucionalidad, podríamos discutirla cómo hacerla, pero minería tiene que tener un rol preponderante en la discusión de políticas públicas, en la inducción, ¿no es cierto?, de tener la primera voz en los grandes temas mineros, cosa que hoy día no sucede. ¿Políticas públicas urgentes? Yo me quedo con una, que es el tema de las concesiones. Yo creo que es un tema que está pendiente hace mucho tiempo. Creo que el hecho de revisar las concesiones mineras, en el sentido de poder activar un mercado de capitales en torno a la minería y sobre todo a nivel de mediana y pequeña escala, es fundamental. Creo que es un tema muy, muy importante. Creo que están todos los elementos para poder avanzar en ese tema, y a mí, si me da a elegir una ley, creo que es un tema que, no sé si concuerdan conmigo, yo apostaría muy, muy fuerte. ¿Muy urgente? Reforzar la institucionalidad y sobre todo simplificarla y hacerla clarísima para que todo el mundo y todos puedan llevar a cabo bien sus permisos, su relación con las comunidades. Eso es un ámbito sumamente ambiguo en este minuto. Hay 2 temas que son, no por decirlo de menor importancia, pero uno está en la creación de un mercado de capitales para la minería, y 2, como se ha dicho acá, ¿qué hacemos con los 30 millones de dólares que están emposados en los bancos de las ventas del CIM? ¿Cómo repotenciamos? Expliquemos lo que es el CIM. El CIM es un centro de investigación minometalúrgica que se creó fruto del proceso de chilenización y posterior nacionalización del cobre. Por ahí han pasado más de 4.000 profesionales. Tú pasaste por ahí también. Sí. Todos hemos pasado por el CIM. Tú conversáis con cualquier colega nuestro en la minería, ha pasado por ahí. Y fue una fuente de conocimiento importante. Y se fue muriendo, y nadie sacó la voz en ese tema, salvo un proyecto que hicieron ustedes, que intentamos relanzar el CIM. Pero hoy día, al parecer, nadie quiere defender eso, porque este es un juicio mío, y lo tomo con responsabilidad. Les da vergüenza seguramente, porque el intento por hacer desaparecer el CIM no es de ahora. Oye, aquí dice,
Melquisedec González. Soy ingeniero civil de minas, experto en Geomín, de 66 años de edad, con buena salud, necesito trabajar pero me discriminan. Así que aquí en el Twitter va a poder encontrar a alguien si quiere, un experto en seguridad minera, ingeniero civil además. Así que 66 años, está joven pues. Se quería Ya lo encontrar creo. pega, pero el problema es que el Senagevin está lleno de ingenieros comerciales, pues. Bueno, el Senagevin carece de fiscalizadores, así que yo creo que por ahí... Pega debería ahí tener. podría Mira, haber trabajo. aquí Claudio, mira, hay una cosa, si leemos todos los Twitter, todos van a lo mismo, al valor agregado, manufactura, y Claudio Valdés nos dice, mira, cuesta recibir apoyo de Corfo para desarrollar tecnología de manufactura de cobre. ¿Hay incentivos para poder desarrollar manufactura? Mira, yo te diría que con Corfo se trabajó en un proyecto para motivar la investigación. Hoy día en Chile llegó un centro de investigación minero a nivel internacional que se llama CSIRO, que se instaló en Chile y está promoviendo la investigación. Eso también... Pero es para algo que manufactura, viene- ¿Luquitas hay? Bueno, yo diría que hay para investigación en general, pero para manufactura es un tema económico. Si alguien está interesado en manufacturar cobre en Chile es un tema económico. Yo creo Tema que, empresarial. yo creo que Claro. hay temas muy interesantes en los cuales uno puede sacar mayor valor agregado respecto al cobre y sobre todo a nivel de pequeña escala. O sea, que los pequeños mineros no vendan el concentrado o no vendan el mineral a la ENAMI, sino más bien vendan, por ejemplo, productores. sulfato de cobre. El cobre pentihidratado, Qué avance. que es un producto que está descomoditizado y que perfectamente agrega bastante valor a estas personas que están en ese tipo de emprendimiento. Me la dice aquí Ruperto Pacheco, dice un MIT del cobre, ¿eh? O sea, un instituto tecnológico del cobre para poder ir innovando y creciendo. Vamos a una pausa, esta es la discusión abierta que se da acá en CNN Chile. Hay un Volvemos. tema súper interesante. Estamos de vuelta acá en Actualidad Central. Oiga, un aviso. La Universidad Central de Chile nos invita al conversatorio sobre proyecto de ley de migración y extranjería. Este jueves 8 de agosto a las 10 horas, ahí en Santa Isabel 1278. Ahí está la dirección. Obviamente todas las actividades que vamos a conocer acá son gratuitas para que uno vaya a aprender principalmente. Ahí está. Y los detalles, por supuesto, en www.universidadcentralucentral.cl. Este 8 de agosto, este jueves a las 10 horas, conversatorio de migración y extranjería por el proyecto de ley que se está presentando. Preguntas que vienen desde el Twitter, que ahí dicen: la tecnología se define y se prueba en Chile. El negocio del suministro viene de afuera. Eso está diciendo Pablo. Sí, tiene razón. Tiene toda la razón. ¿Están de acuerdo con renacionalizar el cobre? Pregunta Fernando Puente. ¿Ah? ¿Y la otra que había? ¿Cuál venía? En relación con la misma. ¿Qué pasa con el escenario chileno si se renacionaliza el cobre? Bueno, ese es un escenario tremendamente complejo. Ya. Chile el año 90 parte con un desarrollo mixto de la gran minería, Codelco y minería privada, ¿no es cierto? El problema no es la minería privada en sí, el tema es que la minería privada pague los tributos que corresponden, ¿no es cierto?, para que el Estado obtenga, ¿no es cierto?, un beneficio de la explotación privada. La renta. La renta. Las empresas mineras pagan alrededor del 40% de sus impuestos. Hay otro problema adicional. Nosotros como país tenemos dificultades para financiar a Codelco. Imagínense si tuviéramos que financiar toda la minería, la pública y la privada, no tendríamos capacidad alguna. Por lo tanto, como país pequeño, como país que no tiene grandes recursos, tenemos que optar por un modelo mixto. Y de la parte privada tenemos que obtener la retribución que corresponde para el Estado de Chile. MDGRKB dice que el Ministerio de Minería tiene un Twitter y no tuitea desde marzo, solamente el personal del ministro Hernández Solminiac. Así que ojalá tuitee, porque el Twitter es una forma rápida de ir informando lo que se está haciendo. Y con mucho respeto por aquellas personas que plantean el tema de la nacionalización del cobre, esto es lo mismo. Somos de la generación de la revista Condorito, ¿no es cierto? Cuando le declara la guerra a Estados Unidos, Claro. y pregunta, ¿qué pasa si gano? Lo mismo, o sea, Igual. no sabría qué hacer con esa Claro. cuestión, en el fondo. Claro, todos para adentro con la pregunta de la nacionalización, porque Sí, lo que pasa es que es No, un tema inevitable, fácil. es inevitable como entender el clamor popular de la gente. Oye, si es tan buen negocio el de la minería, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Pero también hay que entender que la minería es un negocio de alto riesgo. O sea, ahora mismo estamos discutiendo que hay como una especie de crisis, qué sé yo, porque ha bajado un par de centavos el precio del cobre. ¿Qué pasa si esto llega a los 60 de hace 15 años atrás o 18 años atrás? O sea, ¿quién va a asumir ese riesgo por menor precio del metal? O sea,
también se comentaba por el lado de la inversión, y está por el lado de los costos también, que están altos. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno empieza como a analizar ese tipo de comentarios. Oiga, ya estamos quedando en los últimos minutos. Reclamaron mucho que dijeron, no contestaron la pregunta si Codelco era la bolsa de trabajo del gobierno de turno. No es bolsa. ¿No? No, porque es netamente técnico, o sea, ahí no puede llegar cualquier persona. Claro. Mira, en Codelco trabajan 20.000 personas en forma directa. ¿Ya? Y son trabajadores altamente especializados, difíciles de reemplazar. De hecho, hace algunos años nosotros vivimos una situación muy especial. Se nos fueron 200 ingenieros de Codelco al sector privado. O sea, el sector privado empezó a sacar ingenieros de Codelco. Y hay una crisis de ingenieros también. Entonces, Santiago, se gritó de que mayores de 50 están en problemas, entonces salieron todos, la mayoría salió. Y hoy día, oye, ¿con qué reemplazamos esos viejitos? A ti no te afecta eso, ¿no es cierto? Porque no llegáis a los 50. No, yo estoy en 49, me queda un año. Oye, 20 segundos para que le hables a la cámara lo que tú quieras. Tienes 20 segundos, la cámara 5. yo quisiera derribar el mito del tema de los precios y hablar más de los fundamentos del mercado del cobre. Y eso significa que nosotros queremos estudiar mejor lo que es ese fundamento y cómo podemos proyectar el país, ¿no es cierto?, en el corto y mediano plazo respecto a China, respecto a India y los países asiáticos emergentes. Leticia, la cámara ahí, la que dice 7, es toda suya. Yo creo que nosotros debemos focalizarnos en hacer los proyectos más eficientes, en que los profesionales involucrados tengan claridad de cómo operar la faena, y los que los diseñen de la manera más simple posible, más eficiente posible y considerando la seguridad en cada momento. Toda suya, Ronald, la cámara número 5. Le invito a la gente joven a interesarse por la minería. La minería requiere un montón de paradigmas. Yo creo que si uno mira la minería en el tiempo, los romanos la hicieron un poco distinta y requiere cambios sustantivos. Entonces yo invito a la gente a pensar una nueva minería. Don Santiago González, la cámara 7. Muchas gracias, Pablo. Bueno, yo diría que nuestro país está íntimamente ligado al desarrollo de la minería y lo va a estar en los años que vienen. La minería sigue siendo, y el cobre fundamentalmente, el sueldo de Chile. Por lo tanto, nosotros como país tenemos la obligación de crear políticas públicas que promuevan el desarrollo minero en nuestro país. Todos los beneficios, ¿no es cierto?, que se entregan a través de los programas sociales, en salud, en educación, en vivienda, en pensiones, vienen en gran parte de lo que genera la minería. Por lo tanto, tenemos que ayudar a la minería, tenemos que apoyar a la minería, tenemos que invertir en exploración minera. Eso yo creo que es fundamental en nuestro país. Y tenemos que tener presente que hay otros minerales también, como decía Pablo, en nuestro país, y tenemos que también actuar con visión de largo plazo. Tenemos el litio, ¿no es cierto? Tenemos otra minería no metálica. También tenemos que invertir en eso. Tenemos que invertir en investigación. Somos un país minero y vamos a seguir siendo un país minero. Preguntas cortas, respuestas cortas. Antes de pensar en renacionalizar el cobre, debemos nacionalizar la tecnología. Primera cosa que dice Claudio Valdés. Y aquí nos dice Bastián Leal, se ha pegado dos preguntas súper buenas. ¿Qué pasaría en el escenario económico si renacionalizamos? Y dice, ¿cuánto debería ser el royalty para la minería privada? ¿Cuál es el punto exacto para no afectar, ser competitivo y que vaya quedando algo de lucas acá? Bueno, la ley de royalty tiene una variación, está entre el 5 y el 14, y depende del resultado operacional de las empresas. Lo que pasa es que nosotros no tenemos royalty, nosotros tenemos un impuesto específico a la minería que depende del resultado de las empresas. Ahora, el royalty está generando 400 millones de dólares al año, pareciera que es poco, pero ahí es un tema delicado el equilibrio de los impuestos. La minería tiene que pagar una renta, ¿no es cierto?, que sea buena para el país, pero si nos pasamos de la cuenta, empezamos a perder competitividad. Y serán otros países. Don Leopoldo, un millón de gracias. Hay que ir a un benchmarking internacional y ver ahí dónde nos situamos como chilenos para que exista paz social en este país. Leopoldo, muchas gracias. Ronald, un millón de gracias por haber estado con nosotros. Leticia, muchas gracias por haber estado con nosotros. Don Santiago, Pablo, como siempre, un gusto. Y un gusto haber estado con ustedes metidos en sus casas, en el lugar donde estén, compartiendo esta discusión abierta de CNN Chile. Nos encontramos el próximo fin de semana. Muy bien, pues.